Amigos, soy John Lennon y les invito a explorar mi vida a través de esta autobiografía, revelando los secretos y reflexiones que dieron forma a mi viaje desde mi nacimiento hasta mi legado perdurable. Más allá de la música, quiero que conozcan al hombre detrás de los acordes, compartiendo pensamientos personales y experiencias que han definido mi singular travesía. Nací un 9 de octubre de 1940, en Liverpool, durante los turbulentos días de la Segunda Guerra Mundial. Aquel tiempo dejó sus marcas, pero mi tía Mimi, una figura fundamental en mi vida, me regaló mi primera guitarra. A pesar de las dificultades, mi familia siempre estuvo ahí, ofreciéndome un apoyo que más tarde sería esencial en mi viaje. Mis primeros años en Liverpool fueron como cualquier niño curioso, pero ya desde pequeño sentí esa chispa especial por la música. Aquella guitarra de mi tía Mimi no solo fue un regalo, sino el inicio de una conexión profunda con el mundo de los sonidos y las melodías. El entorno de Liverpool, con sus bulliciosas calles, moldeó mis primeros recuerdos, y cada rincón de la ciudad resonaba con una energía que luego se convertiría en parte de mi música. Fueron años formativos, llenos de descubrimientos y encuentros que sentaron las bases para lo que vendría después. La semilla de la creatividad y la pasión por la música se plantó en esos días inocentes de la infancia. Mis primeros encuentros con Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr fueron como piezas cósmicas que se alinearon para formar el tejido mismo de The Beatles. Nuestra historia comenzó en Liverpool, en los días en que la música fluía en los oscuros rincones de los clubes locales. Fue en este vibrante caldo de creatividad donde cruzamos caminos y descubrimos una afinidad musical que trascendía lo convencional. Con Paul, compartíamos una conexión innegable desde el momento en que nuestros caminos se cruzaron. Nuestras voces y estilos se entrelazaron de una manera que auguraba algo especial. George se unió al viaje, aportando su destreza única con la guitarra y una perspectiva musical que enriqueció nuestra paleta sonora. Más tarde, Ringo, con su ritmo distintivo, completó la alineación, consolidando la formación icónica de The Beatles. La fundación de The Beatles no fue solo el resultado de 4 individuos talentosos que se encontraron, sino una convergencia mágica de influencias, sueños y pasiones compartidas. Desde nuestros humildes comienzos en Liverpool hasta las vibrantes actuaciones en el Cavern Club, el viaje hacia la creación de The Beatles fue una experiencia de descubrimiento mutuo y de forjar una hermandad musical que cambiaría la faz de la música para siempre. Surcando las corrientes de la fama y la fortuna, The Beatles emergió como una fuerza imparable en la escena musical. Nuestro viaje estaba adornado con éxitos que no solo definieron una era, sino que también dejaron huella en la historia de la música. Entre las vibrantes luces del estrellato, experimentamos momentos que se volvieron legendarios. Love Me Do, nuestro primer sencillo lanzado en 1962, marcó el comienzo de nuestra travesía. La simplicidad de esa melodía esconde la complejidad de emociones que sentíamos en esos primeros días. La adrenalina de esa primera vez en el estudio de grabación y la incredulidad de escuchar nuestras propias voces en la radio aún resuenan en mi memoria. Con She Loves You en 1963, creamos un himno que se convirtió en el grito de guerra de una generación. Los ya se propagaron como un contagio musical, un símbolo de la beatlemanía que barría a través de audiencias y continentes. Cada giro de esa canción en las listas de éxitos era como un eco del poder que nuestra música tenía sobre la cultura popular. En 1964, cuando I Want to Hold Your Hand encabezó las listas en Estados Unidos, estábamos conquistando tierras inexploradas. La invasión británica estaba en marcha, y nuestras canciones resonaban en los corazones de millones. Las audiencias enloquecidas, las apariciones televisivas y el rugido ensordecedor de los fanáticos marcaron una época que ninguno de nosotros podía haber anticipado. El álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band en 1967 no solo nos llevó a nuevas alturas creativas, sino que también definió un punto de inflexión en la historia de la música. La experimentación sonora, las letras introspectivas y la portada icónica, todo contribuyó a una obra maestra que resonó en la psique colectiva de la época. Cada pista, desde Lucy in the Sky with Diamonds hasta A Day in the Life, era un capítulo en nuestra odisea musical. Pero detrás de los éxitos también yacían historias peculiares y anécdotas que pintaban el lienzo de nuestra vida. La portada del álbum Abbey Road en 1969 se convirtió en un ícono cultural, pero la simplicidad de cruzar la calle desató teorías conspirativas sobre mensajes ocultos. La realidad es que solo queríamos una foto rápida antes de irnos a casa. Yesterday, una balada melancólica lanzada en 1965, se convirtió en una de nuestras composiciones más queridas, pero la historia de cómo surgió es única.
La melodía vino a mí en un sueño, y al principio pensé que era algo que ya había escuchado en alguna parte. Fue como si la canción ya existiera en el éter musical y simplemente la hubiera capturado. En nuestra travesía, también nos enfrentamos a controversias y desafíos. Revolution, lanzada en 1968, provocó debates sobre la política y la protesta. La relación con la canción era compleja, ya que abogaba por el cambio pero también cuestionaba los extremos. La música, en ese momento, se convirtió en una plataforma para la expresión de nuestras convicciones y dilemas. Así, entre acordes y armonías, escribimos nuestra historia. Hey Jude, Let It Be, Twist and Shout, cada canción tenía su propia historia, su propio lugar en el tapiz de nuestra existencia. Cada éxito y cada revés contribuyeron a la epopeya que fue nuestra carrera musical, una travesía llena de magia, melodía y un toque de rebeldía que sigue resonando a través de las décadas. En el apogeo de la fama y la creatividad, me sumergí en una lucha interna desgarradora, marcada por la adicción y la depresión. Las expectativas abrumadoras y la presión constante nos llevaron a buscar un escape en las sustancias, desencadenando un laberinto de dependencia difícil de superar. A pesar de los logros y las aclamaciones, la sombra de la depresión también se cernía sobre mí. La música se convirtió en mi ancla, más que una simple vocación. Era una forma de terapia, un medio para expresar las luchas internas y hallar consuelo. Componer y tocar se volvieron actos catárticos, una forma de dar voz a las tormentas internas. A pesar de las sombras, encontré luz en la música y en la conexión con mis compañeros de travesía. Enfrentar las luchas con la adicción y la depresión fue un viaje arduo, pero hallé fuerza en la autenticidad y la vulnerabilidad. Canciones como Help y Here Comes the Sun se convirtieron en expresiones poderosas de esas experiencias. Aunque oscuro, este capítulo en mi historia y en la historia de The Beatles contribuyó a la riqueza de nuestra música y a una comprensión más profunda de la complejidad de la experiencia humana. La llegada de Yoko Ono a mi vida y al círculo de The Beatles marcó un momento de cambio y desafío para todos nosotros. Al principio, la dinámica del grupo se vio alterada y algunos miembros sintieron cierta incomodidad por la presencia de Yoko en nuestras sesiones creativas. Las tensiones eran palpables y la idea de que alguien más se involucrara en nuestro proceso creativo generaba cierta resistencia. Paul, George y Ringo, en particular, experimentaron una mezcla de curiosidad y aprensión. Había un temor latente de que la presencia de Yoko pudiera interferir con la armonía establecida dentro del grupo. Cada uno de ellos tenía su perspectiva sobre cómo manejar esta nueva dinámica y las emociones eran intensas. En retrospectiva, entiendo que la introducción de Yoko Ono en nuestra esfera creativa fue un cambio significativo y desafiante. A pesar de las tensiones iniciales, buscábamos explorar nuevas fronteras y expandir nuestras expresiones artísticas. La relación entre Yoko y yo era profunda y significativa, pero también entendí las preocupaciones de mis compañeros de banda. Este periodo fue testigo de una mezcla de emociones, desde la resistencia inicial hasta la aceptación gradual. A medida que avanzábamos, todos buscamos encontrar un equilibrio que permitiera la coexistencia de nuestras visiones individuales y el espíritu colectivo de The Beatles. La experiencia con Yoko Ono fue, en última instancia, un catalizador de cambio que influyó en nuestras vidas y en la narrativa de la banda. Iniciar una familia con Yoko marcó un capítulo fundamental en mi vida. Después de tantas experiencias, la paternidad trajo consigo un nuevo propósito y una fuente renovada de inspiración. La llegada de nuestro hijo Sean en 1975 fue un regalo maravilloso. Ser padre nuevamente después de haber pasado por esa etapa con mi primer hijo, Julian, supuso un redescubrimiento de la alegría y las responsabilidades de la vida familiar. Paralelamente a mi vida familiar, mi activismo político cobró fuerza. Con Yoko a mi lado, nos embarcamos en una misión para abogar por la paz y la unidad en un mundo afectado por conflictos y divisiones. Desde el famoso Baden por la Paz hasta manifestaciones y llamados a la acción, buscamos utilizar nuestra influencia para promover un cambio positivo en la sociedad. La combinación de la vida familiar y el activismo político creó un equilibrio dinámico en mi vida. Experimentar la paternidad nuevamente mientras continuábamos abogando por causas sociales significativas fue una dualidad desafiante pero gratificante. Yoko y yo compartíamos la creencia apasionada de que la paz era posible, y nuestros esfuerzos combinados se convirtieron en una extensión natural de nuestras convicciones artísticas y personales. El fatídico 8 de diciembre de 1980, mi vida llegó a un abrupto y trágico final en Nueva York.
Esa noche, después de salir del estudio de grabación, Yoko y yo regresamos a nuestro hogar en el edificio de Cora. Fui recibido por admiradores que buscaban autógrafos y salí de mi auto para atender a mis seguidores. En ese momento, un hombre llamado Mark David Chapman se acercó y me disparó en la entrada del edificio. Fui trasladado de urgencia al Hospital Roosevelt, pero a pesar de los esfuerzos de los médicos, mi vida se apagó a causa de las heridas de bala. Mi asesinato conmocionó al mundo y dejó a millones de personas en estado de shock y pesar. La noticia se difundió rápidamente, y las muestras de tristeza y solidaridad se manifestaron en todo el planeta. La pérdida de un defensor de la paz y un ícono musical dejó un vacío inmenso. Mark David Chapman, mi asesino, fue arrestado en el lugar de los hechos y posteriormente condenado por homicidio. Aunque mi cuerpo físico dejó este mundo, mi legado perdura, y la música que creé continúa resonando en el corazón de quienes la aprecian. La fecha de mi asesinato marcó el trágico final de mi viaje terrenal, pero también encendió una llama eterna en la memoria colectiva de aquellos que valoran la paz, la música y la visión de un mundo mejor. Amigos, hemos llegado al final de este viaje a través de mi vida. Si les encantó conocer más sobre mí, les pido que se suscriban al canal para más historias emocionantes. No olviden dar like, compartir con sus amigos y activar las notificaciones para no perderse ni un detalle. Hasta la próxima, y gracias por estar aquí.